Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, donde semana a semana tenemos las conversaciones con todos los que están siendo arte y parte de la política, siempre con altura. Como cada semana, quiero invitarlos los días miércoles a la doble cita que tenemos en la mañana en Radio Oasis en la ciudad de Miami y en la noche en CTV Barranquilla, donde mostramos lo que el mainstream media oculta y donde hacemos análisis de altura de política internacional en televisión local. Como cada semana también quiero invitarlos a leer mi columna de opinión para la audiencia de Puerto Rico los días miércoles y los días sábados, siempre en mi blog, donde desmenuzo para usted de una manera bien sencilla todas las cosas que están sucediendo en la actualidad relacionadas con política y con todo lo que es la Agenda 2030, un tema que es súper denso y que usted necesita entender, por eso lo hago de una manera muy pedagógica. Y hablando de la Agenda 2030, hoy me honra con su visita una mujer extraordinaria que está dando la batalla, llevando la decencia, el buen vivir y todo este mensaje que hemos estado promoviendo desde Política en Faldas desde hace muchísimo tiempo. Me acompaña desde Perú Juliana Casia. Bienvenida, Juliana. Estoy bien contenta y bien emocionada por tenerte acá, una mujer admirable de las muchas valientes que han pisado este espacio, que está venciendo el miedo, porque todas de alguna forma en algún momento lo hemos sentido, venciendo el miedo, pero siempre con la verdad por delante y con Dios sobre nosotras, protegiéndonos para seguir adelante con esta lucha. Así es, muchas gracias, Jennifer, por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Para quienes no la conocen, Juliana es comunicadora social egresada de la Universidad de Lima, es máster en matrimonio y familia, es autora y conferencista. Ella es la autora del libro que recomendamos la semana pasada, que ustedes pudieron ver en nuestras redes sociales. Aquí lo voy a mostrar. Mamá y papá formando una familia, un libro que nadie puede perderse de leer porque es una guía, sobre todo en estos momentos tan complicados, donde papá y mamá pues tienen que lidiar con muchas cosas, no es solamente ya la crianza de los niños, sino ahora ya es una agenda que abiertamente está destinada a destruir lo que es el núcleo de la sociedad y a pervertir a los niños. Juliana, tú eres directora de Origen, una plataforma que está abocada totalmente a todo lo que es la batalla cultural que se está dando una en este asociación civil sin momento. fines de lucro, dedicada a dar la Así batalla es. cultural en el Perú. Así es, en este momento, si algo no se puede hacer es bajar la guardia con todo lo que está pasando. No, Aquí voy a compartir para los que ven en televisión digital el programa, el website, lo van a encontrar todo en origen.org.pe. Cuéntanos cómo surge la idea de crear Origen y cómo trabajan ustedes para empezar la conversación. Mira, te cuento. Hace por lo menos 13 años, cuando nació mi primera hija, yo trabajaba en esa época en corporaciones, ¿no? Trabajaba en Red Bull, después trabajé en Telefónica, pero con el nacimiento, o sea, con la maternidad tuve una especie de choque y de conversión en realidad. Y decidí dejar todo lo que, con todas las consecuencias que acarrea económicas y profesionales, dejar todo este mundo corporativo y dedicarme a la crianza de mis hijos. Y además comencé a leer mucho sobre educación familiar, pero no me bastaba, o sea, como yo era una tecnócrata, o sea, claro, leer cómo nutrir, la nutrición, para que no hagan pataleta, hacerle una rutina para mí era bien fácil, pero había algo que me faltaba
y descubrí en el camino que lo que me faltaba era formación, sobre todo antropológica, filosófica, para entender más quién era el ser humano y por lo tanto, tú sabes que detrás de toda pedagogía hay una antropología, ¿no? Y ahí fue como caí en Navarra para hacer la maestría y comencé luego de la maestría, que escribí mi primer libro, ¿no? Me llamaron para liderar un proyecto que se llamaba FAM Fundación para la Familia. Digamos, eso fue el inicio de un trabajo más profesional en lo que era esto, ¿no? En esa época, que estamos hablando del 2016, 2017, ya se hablaba mucho del género, pero la gente todavía no sabía, no lo había visto. Acá en Perú no había visto las garras de este monstruo, ¿no? A los 3 años terminó este proyecto y me junté con dos personas que también habían venido uno de Argentina, otro de España, que también tenían esta inquietud y decidimos fundar Origen. Y claro, empezamos a medio tiempo, ¿no? Porque había que, evidentemente, pues sustentar. Esto no es un trabajo, o sea, si quieres ganar dinero, mejor haz tu ONG feminista, ¿no? Esta no te va a funcionar, digamos, mucho. Pero bueno, felizmente fuimos creciendo, hubo más gente que se quiso apoyar, también nos aliamos con otra asociación que ya tenía años trabajando, que es el PRI, Population Research Institute, que lo dirige Carlos Polo, y ya vamos 4 años ya en una oficina chiquita, pero ¿no? Ya somos como 8 personas a tiempo completo, y nos dedicamos 24/7 a trabajar en 3 ámbitos principales. Lo político, porque en la política es donde, eso es algo que la gente no entiende, ¿no? Dice, no, ya lo que pasa en la política a mí no me importa, como si la política fuera algo que es solamente un ámbito público, ¿no? Ay, que se peleen los políticos, pero claro, ahí donde se pelean los políticos es donde se toman las decisiones que luego van a influir en la educación de tu hijo en el colegio, en tu libertad, ¿no? En todo lo que vivimos. Otro ámbito es la educación, porque ahí es donde formas pues la cosmovisión y la conciencia de los ciudadanos, y finalmente en la comunicación, porque la batalla cultural es una batalla de contenidos, entonces todo se comunica, es qué relato tú le das, y lo vives día a día, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, esta semana que pasó, hemos estado como hace tiempo no estamos con un montón de temas de agenda de batalla cultural. Por ejemplo, el aeropuerto de Lima nos hizo la denuncia de que tenía en los baños de la parte internacional un letrero que decía baño para cualquier persona de identidad que se identifique como identidad femenina. Uy, se armó el laberinto, cómo es posible, que sí, que no, y el congresista el congresista Muñante hizo una denuncia, han tenido que retirarlo en la Fiscalía de Prevención de Delitos, han tenido que retirar los letreros, ¿no? Entonces, de esos temas, si nadie se da cuenta, pasan. Y ya comienzan a poner que existe la identidad de género, que en el Perú no es un concepto jurídico, por ejemplo. Luego, aborto por violación. Entonces, claro, tienes a muchas ONGs o personas trabajando, empujando la agenda progresista, aprovechando que en nuestro país todo es caos, ¿no? Todo el día hay problema, que la corrupción. Entonces, claro, te dicen, oye, tú te ocupas de unos temas que no son importantes, es más importante sacar a los comunistas, a los socialistas. Y le digo, no, de que eso ocúpate tú si quieres, pero mientras tú te ocupas de sacar a los comunistas, hay gente que está metiéndote el aborto, el género, te está quitando libertades, y de eso me encargo yo, Origen, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo porque es todo el día, pasa algo y tienes que estar viendo. Mira, el otro día hasta proyecto de ley nuevas masculinidades, proyecto de ley, o sea, claro, si no tienes a nadie, nosotros tenemos dos personas mirando todo el día lo que pasa en el Congreso, qué se habla en las comisiones, qué proyectos de ley salen, los contenidos de los proyectos de ley, porque tú dices, ay, este proyecto de ley sobre minería, ¿qué te importa? Sí, pero minería con enfoque de género, en impacto en los derechos sexuales. Claro, y te van metiendo esa ley de minería que nadie ve, pero al momento de aprobarte el aborto, según la ley de minería, no sé qué, en el artículo. Entonces, claro, así es como funciona, porque la Constitución está pintada para los progresistas, todo es con normas de rango menor,
Entonces, nosotros nos dedicamos a eso, también nos dedicamos a la formación, nos dedicamos también a hacer investigación en corte periodístico y cultural, ¿no? No es una investigación académica la que hacemos todavía, sino hacemos una investigación de lo que pasa, pero con sustento. Por eso es bien interesante, ¿no? Porque todo lo que nosotros decimos tiene un sustento en documentos, en datos, en lo jurídico, en lo legal. Por eso es que podemos dar la batalla. Y más Mucha o menos, gente, sí, disculpa que te interrumpí, mucha sí, gente quizá tomó, no le dio suficiente crédito a todo este tema de la agenda y mucha gente me decía, no, eso aquí a Perú no va a llegar, porque Perú toda la vida ha sido un país eminentemente conservador. sí, Y y yo sigue decía, siendo. sí, gracias a Dios. Pero lo que yo le explico a la gente, cuando una agenda es mundial, va a atacar. Fíjense cómo todos los problemas y todas las conversaciones se van dando de forma paulatina. Yo explico siempre el efecto reloj. Empieza a las 12 y termina a las 12 porque le da la vuelta. Una conversación que empieza en Venezuela le da la vuelta a toda la región y termina en Brasil. Eso es un poco para manejarlo de una manera un poco pedagógica. Y el problema ha sido que hemos subestimado esto. Y eso de yo no me quiero meter en política ha sido un gran problema en la región, porque por no meterse en política, mira el desastre que tenemos. Totalmente. Está O solo cubierto de preocuparte errores. del modelo económico, Sí, 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 ¿no? sí. En Perú, por ejemplo, hemos tenido, claro, desde Fujimori, que es en el año 2000, ¿no? Perdón, en el año 90, hasta que cae en el año 2001, ¿no? Tenemos pues, salimos del terrorismo, de la crisis económica y del 2001 al 2020 más o menos, sí hemos tenido auge hasta la pandemia, ¿no? 2019, hemos tenido pucha, auge económico, de verdad, como país. Entonces, claro, lo único que le preocupaba a los empresarios que financiaban campañas o a la gente que votaba era que no te entre un comunista. Y todos los que nos han gobernado desde el 2001 hasta que cae Castillo, o sea, en el, ¿no? el 2021 es Castillo, que ya, la verdad que ya, o 2020, ya ni sé, porque como cae un presidente, sale el otro, han sido personas totalmente progres, gobiernos totalmente progres. Entonces han dejado la puerta abierta a todas las agendas, han trabajado con las ONGs y el único presidente que pudo parar lo que fue Alan García decidió no meterse con las ONGs y con todo este progresismo y convivió, digamos, ¿no? Más o menos es así la historia. Entonces, claro, si tú ves todo ahora que nosotros nos reunimos con empresarios a conversar, te dicen, sí, es verdad, o sea, nosotros nos preocupamos por que nos dejen hacer plata, que el Perú crezca económicamente, pero nadie se fijó que en el colegio, y no te estoy hablando solo de género, en el colegio a los chicos le decían que la época del terrorismo fue un conflicto armado interno y que las Fuerzas Armadas son asesinas, entonces claro, tiene esa gente después de 20 años que los criaron así, que ahora votan, que no Ujú. vivió el terrorismo, que no vivió la crisis económica, que no vivió que te votan por un gobierno comunista. Entonces tú dices, no te preocupaste qué contenido había en el colegio, no te preocupaste qué le estaban metiendo en la cabeza a los ciudadanitos, o sea, y ahora estás pagando las consecuencias y tienes doble efecto, tienes gente mal formada y estás en crisis económica. Y eso va a ser un aprendizaje, como yo los llamo, dolorosos, ¿no? Porque es justamente en esa etapa cuando uno tiene que preocuparse para evitar que de adultos tengamos votantes que sean irresponsables y votantes que sean ignorantes, que además esa ignorancia se riegue a lo largo y ancho de la nación, porque eso es un cáncer, y yo no me cansaré de decirlo, es un cáncer que actúa de esa forma. Cuando ustedes se sientan a armar todo lo que es origen, ¿cuáles fueron las cosas que ustedes detectaron que ya estaban muy avanzados o los problemas quizá más críticos en todo lo que es la sociedad cultural y políticamente hablando? Mira, lo más importante es que nosotros vimos que lo que pasaba en las leyes no correspondía a la realidad, a la cosmovisión del peruano. Entonces, claro, tú dices, oye, ¿cómo es posible que,
que en el Congreso de la República, ¿no? Tenga del 100% de congresistas, el 5% sean progresistas y el resto o neutros o de corte más conservador, pero todo el día tienes leyes progres tratando de pasar. Entonces, claro, te das cuenta ahí la función que cumple el lobby de las ONGs, ¿no? O la ignorancia, o simplemente un congresista piensa que porque firma algo feminista va a tener respuesta. Entonces, ese era un primer problema, la ignorancia de la clase política ante la agenda progresista. Entonces, había que salir y abordar y comenzar a hacer más incidencia mediática. Luego, otra cosa que nos hemos dado cuenta es que los ciudadanos están despertando o ya despertaron, ¿no? A golpes o como sea, pero que no tienen canales de participación ciudadana. Entonces hay que ofrecerle, nosotros en Origen estamos desarrollando 2 plataformas de participación ciudadana con nuevas tecnologías, ¿no? La primera que estamos lanzando justo en esta semana se llama Padres Peruanos. ¿Qué pasa? Que si tú ves todas las agendas de género, o sea, todos los proyectos de ley o las leyes de género, todas, mira, aborto, transexualidad, identidad de género y todo lo que tenga que ver con la niñez y la adolescencia, tiene una línea transversal muy marcada, pero bien por debajo de, o sea, tienes que verlo bien agudamente y tener una mirada desde fuera, y es la vulneración constante a la patria potestad. Te pongo un ejemplo. Si tú ves los proyectos de ley o las leyes de aborto, en todos te dicen que las niñas menores de 14, 13 años, dependiendo del país, pueden abortar, mayores de 13, 14 años, pueden abortar sin permiso de sus padres. Tienes que pueden viajar libremente dentro del país sin permiso de los padres. Que nadie puede vulnerar ¿no? En estas protocolos, reglamentos o leyes de la juventud, de la adolescencia, nadie te puede revisar tus dispositivos digitales, ni tus papás. Porque claro, por ahí les meten el contenido, pues. O sea, si tú, por ejemplo, ves, mira, acá te pongo algo porque veo que pones así cara de sorprendida. Si tú ves cómo se implementa la educación sexual integral, que es la educación basada en el género, la hipersexualizante y qué sé yo, no hay material escrito que va al niño o al estudiante. O sea, nunca va a llegar un niño y te va a decir, mamá, acá está mi libro de educación sexual, fórramelo. No, lo que existe son manuales para los docentes, ¿no? O existen links o contenido online para que el chico lo vea desde su tablet, que el papá no está todo el día mirando, o desde su teléfono, desde su computadora. Y todas las sesiones se hacen en tutorías, en sesiones presenciales. Entonces, al mismo tiempo tienes una ley donde le dice al niño o al joven, tus papás no pueden pedirte revisar tus dispositivos porque están violando tu derecho a la intimidad. Y se lo enseñan. Entonces, claro, tienes que tener, hay países donde al papá puede ir preso y el chico lo educan para, ¿no? Ya. Tienes inicio de relaciones sexuales a cualquier edad con consentimiento. Distribución gratuita de pastillas del día siguiente y las han quitado como si fuera un tratamiento médico, no necesitan receta. Entonces la chica va a la farmacia, entonces el papá nunca se entera ni de que, mira, más allá de que está teniendo relaciones sexuales, de la bomba que se está metiendo hormonal. Distribución de anticonceptivos sin permiso de los padres, de preservativo. Luego hay países donde la identidad de género, si te quieres cambiar el nombre, sin permiso de tus padres. Entonces, todo tiene todos los proyectos de ley o las leyes tienen un ataque, una vulneración a la patria potestad en los menores de edad. Entonces, padres peruanos, ¿qué pasa? Que por ejemplo, todo el trabajo que nosotros hacemos en temas de educación, la cantidad de padres que, ¿cómo hago? ¿Cómo canalizo? ¿Cómo me quejo? ¿Cómo hago? Porque soy yo contra el mundo. Ok, creemos esta plataforma, Padres Peruanos, donde tú te adhieres y es simplemente para defender el artículo 13 de la Constitución
y el derecho y deber de los padres de ser los primeros educadores de sus hijos. Entonces, nosotros ahí lo que hacemos, lo que queremos hacer es mantener informados a estos padres de todas las cosas que están pasando, buenas, malas, recoger acciones y, por ejemplo, generar también presión política, porque que sepan los políticos que hay padres con nombre, apellido y DNI que no van a permitir que les aprueben leyes. Entonces, pero como no están enterados, alguien les tiene que decir. Entonces, eso es lo segundo, ¿no? Primero, lo que te decía es la ignorancia de los políticos. El segundo, falta de canales de participación ciudadana. Bueno, y tercero, formación de la ciudadanía. Porque la gente, por ejemplo, no, a ti te debe haber pasado, ahora con lo que comentas, a mí me pasa constantemente, de no entiende, o sea, ¿por qué mi hijo está sentado acá a los 15 años o mi hija con pelo verde, diciéndome, hablándome con lenguaje inclusivo y diciéndome que soy homófobo? O sea, explícame qué ha pasado. Entonces yo es bien fácil explicar. ¿Alguna vez te sentaste con tu hijo y le hablaste de política? No. Entonces ahí lo que tú les tienes que, lo que yo le digo a los padres hoy es, tú no puedes educar hoy en valores dejando de lado la política. Yo que tengo una hija que cumple ahorita 13 y el otro de 10, claro, a mí me escuchan, si estuvieran acá ahorita, esta charla la escuchan porque están pasando por acá y el chiquitín es un chiste porque le pones play en la nariz y te puede explicar algo, porque sobre todo en pandemia, ¿no? Que todo lo hacíamos online. Pero ¿qué pasa? Yo me siento con ellos y discutimos hasta lo que pasa en la televisión, si es que ven un programa, ¿no? Y si, claro, viene mi hija diciéndome, ay, mamá, lo que pasa es que tú eres, no sé qué, una exagerada. Conversamos, digo, ¿por qué soy una exagerada? No, porque tú dices que esto y lo otro, pero explícame por qué, no, por qué estoy exagerada. Entonces comenzamos a conversar y claro, obviamente a la adolescencia siempre tienen ganas de también de darte la contra, pero conversamos y les explico, por ejemplo, ¿no? El mes del orgullo. Pero ¿qué tiene de malo la bandera? Es que le digo, la bandera físicamente no tiene nada de malo. Que una persona sea homosexual, a nosotros no nos importa. El problema es lo que hay detrás, la manera política de esa bandera. Le digo, entonces, yo no te estoy diciendo que si tu amigo te dice que es gay, tú digas, ay, qué horror. Al contrario, le digo, ni opino, no te metas. Pero lo que sí tienes que entender, que ese amigo gay no es necesariamente lo que dice esa bandera o lo que representa esa bandera, ni es parte de esa bandera. Entonces, claro, hay que explicarle todo el lobby y lo que ahora significa meter ¿no has visto que era la bandera LGTBI tiene un triángulo Oh, transversal sí. con los trans? Entonces, y tienes que explicarle la diferencia entre ser homosexual y ser transexual, y lo que es la identidad, y lo que es la orientación sexual, y lo que es tal, y la biología. Eso es político, no solo biológico. Porque tus hijos están siendo víctimas de un lobby político. Y hoy será el LGTBI, el de género, podrá ser el comunista, el socialista, y podrá ser una secta religiosa también. O sea, tú tienes que enseñarle a tus hijos a entender cómo funciona para que ellos puedan tomar una decisión y poder filtrar en su cabecita toda la información que reciben hoy. Entonces, yo creo que básicamente son esas tres cosas, ¿no? Formación de los políticos, canalizar la participación ciudadana y la formación del ciudadano. Y por eso yo destaco la importancia de cuando vienen mis invitados a contar cómo están las cosas en sus países, y mi cara de sorpresa era porque aunque la ESI se está tratando de insertar en todas partes y de aplicar en todas partes, la mayoría de los países, al menos en la región, fíjate que no tocan el tema de los dispositivos electrónicos y tú me estás diciendo que allá sí. Entonces, el problema que yo veo, y bueno, es problema entre comillas, nosotros como no pensamos con ese mindset de maldad que esta gente sí tiene, quizá muchas cosas no las vemos venir porque no pensamos de la misma manera. No hay Exacto. maldad. Entonces, claro, uno ve estas cosas y uno dice, wow, yo no había pensado A, B, C, D, E, ¿no? Y fíjate lo importante que tú estés acá contando, porque hay muchísimas plataformas que son así como Origen, pero en otros países que tienen este programa como una guía, y van a estar ahora alertas porque
vuelvo y repito, el tema de la agenda es que es la misma conversación, la misma estructura, los mismos planes y las Todo. mismas Es ideas, todo. copy-paste. Exactamente. Y una de las cosas por las cuales yo empecé una serie que ojalá, Juliana, podamos hacer algo acá, una Sí. serie de programas que van dirigidos estrictamente a los padres. Nosotros tenemos un psicólogo de cabecera y con él le hemos explicado qué pasa cuando no está papá, qué pasa cuando no está mamá. ¿Por qué? Justamente porque todo es política. Cuando tú tienes un hijo que no tiene, tiene muchos vacíos, no está criado de una forma completa, cuando tienes vacíos emocionales, mamá no estuvo o papá no estuvo o no estuvieron los dos, ese niño a futuro va a ser un peón de todas estas ideologías y hay que evitar eso ahora, ahora que se puede, no después, porque ya después cuando sean adultos es un problema. Entonces, a mí siempre me ha parecido una preocupación y me encanta que estés acá porque así todas las plataformas de padres, de familias que tienen este programa como una guía, van a ponerse ahora alertas porque ten la seguridad que hoy es el Perú, la semana que viene va a ser Bolivia, el mes que viene va a ser Puerto Rico y así vamos a estar viendo esta Pero conversación. yo no sería tan optimista de hablar de en el futuro va a pasar. O sea, está pasando. Y pasa en paralelo y pasa, y es como esta metáfora o analogía con los espaguetis cocidos, ¿no? O sea, agarran una olla de espaguetis, lo tiran contra la pared, que son todas sus iniciativas, y algunas quedan pegadas. Y claro, tú tienes que estar tratando de no atajar toda la olla, y claro, nosotros, por ejemplo, ahorita en Perú estamos con un de duelo, los pro vida, ¿no? Porque acaban de aprobar un protocolo terapéutico por un caso de violación de una niña de 11 años. Entonces, claro, es un caso súper trágico que pasó en la selva, en Loreto, Ujú. pero que ya, o sea, cuando tú comienzas a comparar todo lo que sucede en este caso con lo que sucedió con el caso Rosita en Nicaragua, con lo que pasó en el caso tal, es lo mismo, o sea, es como, no sé cómo explicar, es como que un manual. Entonces, claro, tú dices, al final mataron al bebito de 22 semanas de embarazo, ¿no? A la niña de 11 años, una tragedia, nadie sabe, nadie puede llegar a ella solo, la ONG feminista que toma el caso, Qué casualidad. lo, logran el aborto. ¿Y sabes qué están haciendo ahora, no? Persiguiendo a los médicos, acusándolos de tortura de la primera junta médica que niega el aborto la primera vez. Ya, ¿no? Tortura por no haber dejado que maten a la criatura. Y segundo, al final el padrastro, que era el violador, prófugo. Ya, esto es como copy-paste, porque ellos van detrás del aborto, que para algunos puede ser una solución, para mí no, pero bueno. Pero ¿qué pasó con el resto de cosas? ¿Por qué vas a perseguir a los médicos que cumplieron con la ley? ¿Por qué, ¿por qué no está el padrastro? O sea, ¿por qué mientras esperabas matar al bebito no te preocupaste de que pesquen al padrastro? ¿Dónde está la denuncia? O sea, entonces, claro, y al final, todo mal, porque tú te das cuenta que ellos van por legalizar el aborto y este tipo de casos es para ellos una bendición, paradójicamente, porque claro, los ayuda a empujar su agenda y crean el precedente y ahora quieren pues que el aborto terapéutico sea a cualquier niña por violación. Estamos hablando de un bebé de 23 semanas. ¿Te das cuenta? Entonces, pucha, es bien doloroso, pero en Argentina ya es legal el aborto. Entonces, como te digo, por un lado avanzando, por el otro son estos espaguetis, y claro, como te digo, mientras nosotros atajamos que el baño del aeropuerto no ponga el cartel porque ya te están imponiendo un concepto, no puedes atajar el otro porque no te dejan llegar, ¿no? Y al mismo tiempo estás peleando porque un productor del lobby LGTBI quiere inscribir a sus hijos en el Perú, pero no decir quién es la madre subrogada y en el Perú no se puede. Entonces, olvídate. Pero pasa en todos lados y yo creo que lo que tienen que hacer, o sea, ahorita, claro, te dicen, ¿por qué no nos organizamos regionalmente? Mira, a veces es hasta imposible organizarte nacionalmente.
Sí. Yo creo que cada país ahorita, no nos preocupemos mucho de lo regional, pero hagamos un trabajo, porque lo que nosotros hacemos en el Perú, luego se puede, como por ejemplo lo estamos compartiendo contigo, que tú puedes llegar a otros países, y ya, y acá estamos nosotros, si nos quieren contactar, que nos contacten, conversamos, transmitimos ideas, prácticas y qué sé yo, y vamos avanzando, pero lo que hay que hacer es hay que hacer cosas, porque ellos han avanzado, por lo menos en el Perú, 20 años casi sin ningún tipo de resistencia. Entonces, y muchísimo dinero. Es Sí. que ahora que estamos haciendo la investigación de la Agenda 2030, en el Perú, en promedio, de la cooperación internacional, nada más, ¿ah? No te estoy hablando ni de la inversión privada, ni de las donaciones que no pasan por la cooperación internacional, se mueven 280 millones de dólares para ONGs. Yo te digo, ¿qué harías con medio millón? O sea, cambias el mundo, imagínate con 280 millones. Ese es el obstáculo principal que yo veo porque nosotros estamos trabajando a manos limpias. De hecho, la semana pasada Paraguay le acaba de rechazar 38 millones de euros a la Comunidad Europea porque ellos Rico, qué suerte. querían subsidiar la Agenda 2030 y el presidente dijo, no, aquí no se van a meter, aquí se va a respetar la soberanía del país, ya veremos cómo vamos a hacer, ya veremos qué vamos a hacer diplomáticamente hablando, pero ustedes aquí no van a entrar, aquí estas perversiones no van a entrar. Y a propósito que nombres eso, hay una teoría que sostienen mucha gente y yo soy una de las personas que lo sostiene. En los años 60, cuando se empieza a promover el aborto, el lobby LGBT, que yo digo que ya actualmente actúan como una mafia, por eso no es solamente la bandera, como tú decías, sino es el trasfondo político que hay detrás de esto. Ellos logran sacar la transexualidad del manual de enfermedades psicológicas, psiquiátricas, mentales y lo han normalizado, así como ahora pretenden normalizar el aborto haciéndolo pasar como un derecho humano, cuando Imagínate. en la vida una persona con sus 5 sentidos podrá defender el asesinar un bebé en el vientre de su mamá como un derecho humano, ¿no? Y así muchísimas cosas porque tienen un lobby económico que les ha permitido a ellos funcionar. Así han normalizado muchas cosas con las que ahora estamos batallando. De ese protocolo a mí me gustaría que habláramos porque acá no ha llegado información, obviamente con la censura que hay, las cosas siempre las van a vender de una forma muy distinta. Por favor, explíquenos de qué se trata y qué fue lo que originó este protocolo que ahora entiendo por lo que me estás Ya. contando que ya es legal, pues. En el Perú, el único aborto que no es legal, no se dice legal, ¿ah? Sino que no es punible, porque se sigue diciendo que muere un ser humano, pero no es punible, es el aborto terapéutico, que en resumen, o sea, tiene un montón de causales, pero en resumen es lo siguiente, que es como el doble efecto no deseado, el segundo efecto no deseado, que por el médico, por salvar a la mamá, ¿no? Tienen que hacer una serie de tratamientos, siempre procurando salvar a las dos vidas, pero por salvarla de la madre, como efecto no deseado, se produce la muerte del bebé. ¿Ok? Este es el aborto terapéutico. No es, a ver, Jennifer, sí, mira, yo creo que si sigues con este embarazo, posiblemente tengas trauma psicológico. Entonces, pasemos a hacer el aborto terapéutico, entre comillas, para evitarte un daño. No, no es así, no es pase usted, matemos al niño. Es como efecto de tu tratamiento, muere el bebé. Ya, eso hay que tenerlo claro. ¿Qué están haciendo las feministas en el Perú, este lobby? Que es como ellos funcionan, como bien tú mencionabas. Primero tenemos toda la parte del eufemismo narrativo o semántico, ¿no? Ya han dicho que es un derecho humano, lo cual no es. Ya hay gente diciendo que el derecho a la vida no es absoluto. Tiene gente diciendo que es un feto, no es un ser humano, que es una bolsa de células, que no siente. Entonces, claro, ya lograron meter en mucha gente que lo que está en la barriga es cualquier cosa menos un ser humano. Entonces, ese es el primer logro, deshumanizar al bebé en el vientre.
¿Te das cuenta? Entonces, claro, tú empiezas por un caso por aborto por violación, pero eso lo extrapolas y da igual, la chica que sale de discoteca y tiene relaciones sexuales y sale embarazada, ¿qué importa? Porque esto ya no es humano. ¿Qué importa cuando lo saques de tu cuerpo? Total, no sirve para nada. Bueno, en este caso, lo que están tratando de hacer en el Perú es que el aborto terapéutico, como ellos lo llaman, tenga como causal la violación. ¿Te das cuenta? Entonces, y como también funcionan macabramente, si tú lees las leyes del aborto, por ejemplo, en Argentina, el aborto por violación es libre hasta el noveno mes. O sea, yo ahorita con mi barriga de 9 meses puedo ir a decir, ay, acabo de decidir que efectivamente este niño es producto de una violación. Voy y digo, me violaron, quiero que lo maten. Lo matan porque no te piden denuncia previa. Entonces es aborto libre. Entonces, si tú dices que el aborto terapéutico tiene como causal la violación de menores de edad, estás aprobando el aborto libre, porque al final, como no van a exigir denuncia, va a terminar siendo libre. Mira, hay casos, Jennifer, y a quienes te escuchan, nos escuchan, tan terribles como en Argentina tú puedes abortar mayor de 13 o 14 años, no estoy muy segura si es 13 o 14, sin permiso de tus papás. Entonces, imagínate mi hija de 13 que su padrastro la viole, por decirte, ¿no? O el vecino, o el primo, o quien sea, Dios no quiera, y la amenaza. Y le dice, vamos a ir a abortar, y tú calladita. Vas a entrar ahí, y regresa, y nadie se enteró, porque no necesitas denuncia. Menor de 14 años o de 13, con permiso de uno de los padres solamente, o del juez. Entonces, ¿qué pasa si a mi hija la viola su papá? La va a llevar el papá a abortar porque solamente necesitas el permiso del padre y no el mío y no necesitas denuncia del violador. Así es la ley en Argentina. O sea, léela y yo la he estudiado de arriba abajo y así son los proyectos de ley que llegan al Perú porque todo es copy-paste, copia-pega y llega. Entonces, si tú pones que el aborto, por eso te digo, a mí no me vengan con historias de que les interesa acabar con el embarazo infantil y el abuso contra las niñas, contra las mujeres. Lo que les interesa es el aborto. Porque si no irías a pelear primero por el origen de un embarazo por violación, que es el violador o estos espacios, porque en Perú, si bien también hay en clases más acomodadas, estas realidades se dan sobre todo en zonas más marginales, donde, claro, no hay mucha educación, donde viven hacinados, donde hay mucha pobreza. Entonces la mamá, por ejemplo, tiene que salir todo el día a trabajar y deja a los niños solos, ¿no? Entonces hay un montón de estas realidades que sería lo primero que uno debería abordar. Es decir, ¿cómo hago para ir minimizando las condiciones del abuso? No, pero ellos van por el aborto porque como lo otro es imposible, vayamos a matarla. Y ya, y no importa la niña, regrésala a su casa que la siga violando el papá, el vecino, el padrastro. Y una muestra clara, en este caso de Mila, de esta niña, en Loreto que es la selva, esta niña, ¿no? Violada por dice el padrastro, porque todavía no está en investigación y está prófugo, sale embarazada, la ONG la toma, la Junta Médica de la Maternidad de Loreto, el hospital, ¿no? Público, determina que no hay causales para aplicar el aborto, ya despiden a la recepcionista que acoge el caso y le dice, oye, no sé qué, ya está investigada por tortura, y la traen a Lima, y la maternidad de Lima, que trabajan ahí, pues las ONG feministas bien metidas, la Junta Médica de ahí es la que dice que sí va el aborto. Entonces, claro, se ha armado una guerra. ¿Por qué? Porque tú tienes a las feministas persiguiendo a la primera Junta Médica
Y luego tienes a los congresistas pro vida diciendo, a ver, me pasas toda la información para ver por quién y cómo, o sea, me tienes que dar la información de por qué tú has aprobado este aborto de 22 semanas y quiero ver si efectivamente en la Junta Médica el diagnóstico, por decir, corresponde a alguna causal del aborto terapéutico, que es la inminente peligro de la madre. Entonces, claro, y en esto sin fin es una pena porque hay gente que te insulta, porque claro, tú prefieres que la niña, es como que te dicen, no, tú eres una torturadora porque quieres que las niñas lleven un embarazo, como, a ver, ¿en qué momento uno dice, sí, violen a todas y que todas, no, nadie está diciendo eso. Lo que tratamos nosotros de mostrar es cómo funcionan estas ONG y que les importa cuatro pepinos. Si tienes 2 minutos, yo te cuento la historia de Rosita en Nicaragua. Por favor, que es bien Mira, importante en el dejar memoria 2003, y registro precedente de todas estas cosas. 2003 hay una familia en Costa Rica, de Nicaragua, pero que se muda a Costa Rica a trabajar en el campo, personas muy humildes. Y de repente a Rosita, que es nombre ficticio, en el 2003, sí, le dicen, la violan y sale embarazada. Como en Costa Rica no hay aborto en ese momento, no sé si ahora habrá, pero en ese momento no habría, la ONG saca a la familia y la lleva a Nicaragua, a Managua. Y entrevistan, ¿no?, a la mamá, al padrastro que dice, si yo hubiera tenido al violador, yo lo mato con mis manos, y meten preso al vecino de Costa Rica y lo acusan y ya está. Y le hacen el aborto a Rosita. 4 años después, Rosita, que ya tiene 17 años o ya creció, no, creo que tiene 14, 15, no estoy muy segura de la edad de Rosita, pero todavía es menor de edad, tiene otro bebé. Y cuenta, te estoy contando lo que se lee el caso, la mamá comienza a ver un parecido de la nieta con su marido. Y dice que manda y denuncia al padrastro. Bueno, resulta que toda la historia, el padrastro prófugo reconoce que él es el violador desde el comienzo, que la ONG sabía y que la mamá sabía y que la habían usado para hacer el aborto. Y otra cosa que es bien macabra es que desaparecen el feto, el bebito, y no permiten hacerles pruebas de ADN. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú agarras y dices, ok, vamos a determinar quién es el padre para saber quién es el violador. Vamos a ver si el vecino de Costa Rica que terminó preso y era inocente es el padre, porque si no es, hay alguien que está violando a esta niña, que era este caso, y resultó ser el padrastro quien había autorizado el aborto con conocimiento de la madre y disque de la ONG. Entonces, este es el caso de Rosita en Nicaragua. Entonces, tú ves en el Perú, padrastro prófugo, nadie sabe quién es la niña, ¿no? Que yo, claro, yo entiendo que a nivel público nadie tiene por qué saber, pero a nivel, ¿no?, de los encargados, a nivel funcionarios y encargados, sí. El bebé desaparece, nadie sabe, nadie le hace prueba de ADN, entonces tiene las mismas características, y tú dices, oye, al final, en este caso Mila, que es el nombre que le han puesto a la niña, ¿no?, le ponen un nombre que no es real, no vaya a sufrir lo mismo que ha sufrido Rosita, porque si te interesa la víctima, tú tienes que lo primero que comprobar que quién la está violando, si realmente es el padrastro, ¿no?, si es alguien más, porque resulta que en este caso también salió, si no me equivoco, que el tío también estaba por ahí metido, o sea, una cosa espantosa. Entonces, en el Perú, gracias a Dios, tenemos por lo menos 2 congresistas que sí se hacen el trabajo de ir, pedir información y denunciar y tal, ¿no? Ese es el Esto, caso. esto a ellas les ha servido
en doble propósito, ¿no? Porque les ayuda con su propósito de la despoblación, les ayuda a criminalizar a los hombres y a la conclusión a la que yo llegué, yo sé que es extremadamente macabro y habría que ser muy mal pensado, pero hay que empezar a pensar ya como el enemigo para poder entender sus estrategias. Les resulta mucho más económico matar bebés que resolver el asunto y meterle el pecho a la criminalidad, porque sabemos, es un hecho estadístico, aquí no estamos hablando cosas que no tengamos datos, es un hecho estadístico que el 50, 70, 80% de los casos de abuso sexual como estos que estás contando vienen del entorno familiar, vienen de gente cercana al entorno familiar. Entonces parece que es más difícil asumir que tienen una responsabilidad como Estado de controlar un problema y De esto les ha promover la resultado familia, los valores familiares, que exactamente. hayan relaciones sanas, bien constituidas, que las mujeres se casen. Cuando, mira, es realmente, lo que tú dices es cierto y es realmente paradójico, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando veíamos el caso de feminicidios en Perú, ¿ok? Del 100% de los feminicidios, el 90% son perpetrados por persona conviviente, novio, el vecino que pasó por ahí o un desconocido, porque tú sabes que el feminicidio, total de subir la cifra, si te quieren robar el celular y te mataron, te ponen como si hubiera sido feminicidio, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros miramos las cifras, tú dices, oye, del 100% de las mujeres, el 90 muere fuera de una relación legal. Entonces, de repente habría que promover, ¿no? Relaciones más sanas, porque claro, cuando tú te casas, públicamente estás dando la cara, vas a ser el primer sospechoso de asesinato, de maltrato, ¿no? Hay una serie de condicionamientos sociales que te llevan a asumir este compromiso. Entonces, tiene un rol de control social un matrimonio. Bueno, ¿sabes qué hicieron las feministas en el Perú? Pidieron que licuaran las cifras y ahora tú veías las cifras y decía pareja o expareja. Entonces no tenías idea si era el marido, el esposo, legal, no legal. Entonces, claro, te dicen, es que tú estás romantizando, se dice, o sea, volviendo romántico el matrimonio. Sí, sí. Entonces yo digo, yo no estoy volviendo romántico nada. O sea, lo que estoy tratando de mirar con las data es que el 90% muere con el conviviente, el ex conviviente o el enamoradito que pasó por la esquina. Entonces, ¿qué me dice a mí? Acá yo digo, no hay un problema de machismo únicamente, hay un problema de que hay que educar a las niñas, no en que tengan relaciones sexuales, sus derechos sexuales y reproductivos y que la disfruten, no, hay que educarlas en cómo construir relaciones sanas e identificar que la gente tiene un loco. Y eso es una educación afectivo-sexual, no solo de derechos sexuales, no solamente meterte anticonceptivos, es meterte un anticonceptivo de violencia en la cabeza. Y eso no lo haces tomando pastillas y acostándote con todo el mundo. ¿Te das cuenta? Para vivir plenamente. No, no es una cuestión ni siquiera de moral, Jennifer, porque tú dices, sí, moralmente. No, ni siquiera es moral. Es lógica y estadística. ¿Y ellas qué hacen? Lo licúan. Entonces, claro, había que hacer todo un trabajo y decir, señores, a los del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística, y apelar y decirles, señores, usted tiene que decir quién nos mata. O sea, ¿cómo es posible que no podamos tener un perfil familiar de dónde viene el victimario, la víctima, qué modelo familiar? Porque nosotros tenemos que ver en qué tipo de convivencia, estructuras familiares se educa a una mujer mucho más, entre comillas, empoderada, segura, protegida, y en cuáles no. Pero, ¿qué les molesta? Que a nivel mundial, la estadística dice que donde se genera mejores perfiles, digamos, de mujeres empoderadas, seguras, en familias tradicionales, donde hay un padre presente, varón, que les enseña cómo debe ser un hombre de verdad, cómo te debe amar un hombre, no solamente por cómo ama a la hija, sino por cómo ama a la esposa y la respeta y la trata bien. Y de ahí es donde las chicas dicen, ah, no, esto es lo que yo aprendí y esto es lo que yo quiero para mi familia y para mí. Entonces hay que promover modelos familiares saludables, pero no, pues porque eso va contra su agenda, te das cuenta. Totalmente. Entonces, es bien, es por Dios, es una batalla de cultura.
Para mí es toda una hipocresía las feministas por eso, porque no les interesa leer. Y lo que tú me decías del aborto, ni siquiera es que les salga más barato a ellas, porque ellas no gastan en eso. Para ellas es un negocio, porque su motivo de existencia es promover el aborto. Si se hace legal, pierden el negocio inclusive. Bueno, pero migrarán y serán pagadas por el International Planned Parenthood, que tiene las clínicas. Mira, la educación sexual integral es un negocio donde los niños son la moneda de cambio. Y te explico por qué. Cuando tú lees los manuales de educación sexual integral, que no es lo mismo que educación sexual, la educación sexual integral es la educación sexual basada en género, tú te vas a dar cuenta, yo me he leído varios y de todo el mundo, que promueven la iniciación prematura de la sexualidad. Lo que te dicen es hay que promover los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y qué son los derechos sexuales reproductivos? Que todo ser humano tiene derecho a tener relaciones sexuales cuando se sientan que están listos y con consentimiento. No te ponen menor de 18 o mayor de 18, te dicen. Y es más, como es un derecho sexual y reproductivo, el Estado tiene que proveerte todas las condiciones para tener sexualidad placentera y sana y segura, y tus padres también. Eso dice literalmente los derechos, o sea, cuando desglosas en profundidad. ¿Ok? Entonces, claro, tú tienes niñas hoy, en Estados Unidos sobre todo, donde el inicio de la sexualidad es 11, 12 años. Antes, yo no te estoy diciendo que, ay, todas nuestras mamás se casaron vírgenes y ninguna tuvo, no, yo no estoy diciendo eso. Pero estadísticamente, por lo menos era delito acostarte con una menor de edad. Y habían una serie de limitaciones. Y además, tú salías embarazada y terminabas casándote, te das cuenta, y haciendo tu familia. O sea, había otra cultura. Ojo, no estoy diciendo si es mejor, peor. Pero hoy tienes niñas que empiezan, o chicos, con relaciones sexuales a los 11 años. Has subido 7 años de mercado, de consumo de anticonceptivos, de preservativos, de pastilla del día siguiente, de enfermedades de transmisión sexual, de abortos, porque evidentemente, estadísticamente hablando, y todas las que somos mujeres y hemos tratado de tener hijos lo sabemos, para poder salir embarazada tienes que tener más relaciones, mientras más relaciones sexuales, más, ¿no? Oportunidad. Entonces, claro, si tienes a más chicas teniendo relaciones sexuales diciéndoles normal, hazlo, vas a tener mayor probabilidad, porque ningún método anticonceptivo es 100% seguro de que tengas un embarazo no deseado. Si tienes un embarazo no deseado, vas a tener un aborto, pues. Entonces, es macabro y la moneda de cambio son los niños. Es terrible. Me estaba acordando mientras tú hablabas el caso Beatriz versus El Salvador Ah, y claro. nosotros estuvimos promoviendo a través de las redes sociales. Para la gente que no lo ha visto todavía, Beatriz fue una muchacha que ella quería salir embarazada, salió embarazada, muere su bebé nació con muchísimos problemas médicos. Le ofrecieron el matar al bebé porque tal cosa como suspender la vida o suspender tal cosa no existe. Están matando una vida, matando un bebé. Ella dijo que no, el bebé nace, el bebé muere muy poco tiempo después, ella vuelve a salir embarazada, tiene otro hijo perfectamente normal, pasan años y a ella la atropellan. Y luego de que la atropellan, ella muere. Las feministas tomaron ese caso para instrumentalizar su causa y buscaron llevar esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para colar el aborto como un derecho humano. En el momento, que eso es lo que yo le trato de explicar a la gente, en el momento que se hace ya formal que X cosa es un derecho, ya la prerrogativa cambia, la forma de manejar cambia totalmente porque ahora me estás violando mis derechos, ahora me Y te estás vuelves un impidiendo que yo sea antiderecho. pleno y libre, ¿no? Exacto, Y es más, si tú violas un derecho humano, más o menos has cometido un delito de lesa humanidad, ¿no? tal cual, Entonces, al tal final, cual. un pro vida es un delincuente, ¿no? Por eso es que ellos nos llaman antiderechos porque vamos en contra justamente de lo que están promoviendo. Juliana, te quería preguntar, ya nos quedan minutos nada más, si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes en el Perú, bien sea para esclarecer dudas, para que ustedes los orienten o ya para trabajar directamente con ustedes, colaborar con ustedes, ¿qué tendría que hacer?
Nos pueden escribir ahí en la página web, al final ahí contáctanos. Creo que ahorita te voy a confirmar aquí el correo, porque, espérame, porque creo que acá lo tengo. Pueden escribir a info@origen.org.pe. Ahí tomamos nosotros ahí tomamos el mail y tenemos una persona que se contacta y vamos viendo qué necesidades tienes. Miren, a través de eso hemos logrado también que muchas personas den información, que también canalicen participación, ¿no? Entonces tenemos ese canal abierto. No siempre se puede como que en el momento concretar algo, pero los tenemos apuntados, entran a una base de datos para luego poder participar de repente en formación y tal, ¿no? Pero ahí, info@origen.org.pe o en la página web, ahí en Contáctanos. Genial. De todas maneras, para los que estén viendo el programa en televisión digital, vamos a tener en la cajita de información del programa todos los datos, de manera que usted pueda visitar las redes sociales, el website o contactarlos ya directamente para que esclarezcan cualquier duda o inclusive soliciten herramientas, porque una de las cosas más difíciles que hay en este momento es ser papá. No solamente hay que lidiar con los cambios hormonales y con todas las cosas de la vida que justamente, como decía Juliana, muy sabiamente se nos ha complicado tanto y han cambiado tantas cosas a nivel cultural, sino que ahora estamos con esta agenda macabra que pretende romper el núcleo familiar, sexualizar a nuestros hijos, entre muchísimas otras cosas que aquí hemos denunciado, muy a pesar de censura, de escasez de recursos y de todas las cosas que hemos conversado acá. Te quiero agradecer, Juliana, que hayas estado acá. Bienvenida a tu casa y ojalá te pueda tener muchas veces más, porque quedan muchísimas cosas por conversar. Cuando quieras, yo feliz. Muchísimas gracias a ti. Bueno, ya saben que si quieren revivir la entrevista, lo pueden hacer en cualquiera de las plataformas digitales. Siempre nos van a encontrar como Política en Faldas. No se olviden también seguir nuestras redes sociales. En todas partes usted nos puede encontrar como Política en Faldas. Nuestro correo para contacto es politicaenfaldas@gmail.com. Y como siempre, la promesa es vernos dentro de 7 días con otra importante conversación que usted necesita escuchar. Dios mediante, nos vemos la semana que viene. Que Dios nos bendiga. Política en Faldas. El primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogado y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.